Estamos una vez más gozosas de estar en este lugar a esta hora trayendo una palabra de parte de Dios para su vida. Me acompaña nuestra hermana Saudi Carrasco una vez más que trae la palabra Amén. del Señor. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Pues muy bendecida, pastora, Gloria al muchas Señor, gracias. gloria al Señor. Qué Gracias. bendición el poder compartir una palabra de parte del Señor para esa gente necesitada. Amén, amén. Ahorita en estos tiempos es muy importante, ¿verdad? Estar siempre alertas cuando, Así es. ¿verdad? Están viniendo cosas increíbles que no lo podemos entender cómo están Así es. sucediendo, ¿verdad? Más las personas que pues no son conocedores de la palabra, ¿verdad? Les está Así es. llegando como, wow, ¿qué está pasando ahorita en el mundo, ¿verdad? Sí, Pero nosotros que somos, ¿verdad? Que ha llegado a tiempo a nuestra vida la palabra de Dios, pues ahí es donde nosotros debemos de alertar al pueblo de así Dios, es. ¿verdad? Amén. Por eso es el Amén. motivo que estamos aquí Amén. juntas. Para eso hemos sido llamadas, para Amén, alertar amén. al pueblo, para traer esas buenas nuevas de salvación y ayuda a ese pueblo que lo necesita. Amén. Bueno, le Amén. damos gracias al Señor por esta oportunidad, gracias por estar ahí. A cada persona que nos sintoniza, que nos ve, que nos escucha, comparte esta palabra que va a ser de gran bendición para muchos, para su Así vida, es. así como va a ser de gran bendición para nosotros, porque el Sí, Señor habla amén. y nos trae una palabra nueva cada vez que nos disponemos. Así es de que disponga su corazón y reciba la palabra que Dios trae para usted esta noche. Amén. Así es, amén, amén. Bueno, pues aquí, ¿verdad? Estamos desde Las Vegas, Nevada, con mucho cariño, ¿verdad? Y estamos muy contentos de poder venir y llegar a tus hogares, ¿verdad? Llegar a ese lugar donde tú estás, porque somos, ¿verdad? Nosotros los portadores, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y Amén. créeme que qué bendición más grande, ¿verdad? Que el Señor nos dé la oportunidad Amén. de poder, ¿verdad? Ser esa herramienta, ¿verdad? En las manos de nuestro Señor. Hoy el tema va a ser Así muy es. Amén. bonito, es muy edificante, ¿verdad? A veces la palabra es dura, pero es necesario, ¿verdad? Porque dice, ¿verdad? Que Él es el único que, ¿verdad? Nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y a Así es. veces, Amén. ¿verdad? Nos va a doler, va a llegar esa palabra a veces en el momento que dices tú, bueno, ¿y por qué está hablando así? Pero no es que nosotros lo queremos hacer, sino que es mismo la palabra de Dios la que viene a redarguirnos el corazón, ¿verdad? A redarguirnos de todo lo que estamos a veces haciendo, ¿verdad? Entonces Así viene la es. palabra y nos confronta, ¿verdad? Y eso es lo más bello, cuando el Señor viene y nos habla, dice su palabra que a los hijos Él los Los corrige, corrige. ¿verdad? Amén. Entonces, qué hermoso cuando el Así Señor, es. ¿verdad? Nos corrige porque ahí nos viene, ¿verdad? A mostrar que somos sus hijos. Entonces, en este momento, ¿verdad? El Señor nos puso Aleluya. una palabra en nuestro corazón muy preciosa. El tema de hoy se llama Jesús es nuestro alfarero. Vamos a hablar, ¿verdad? Del tema del alfarero en esta tarde. Para si tú quieres leer con nosotros la palabra, ¿verdad? Pues vamos a estar leyendo, ¿verdad? El libro de Jeremías 18, ¿verdad? El capítulo 18, que esa es la palabra que hoy en este día vamos a estar escudriñando, ¿verdad? Amén. Escudriñando las escrituras, dice que porque en ellas encontraremos, ¿verdad? La vida eterna. Así es. Así que por eso estamos aquí queriendo compartir este mensaje, Amén. ¿verdad? En estos tiempos, ¿verdad? Antes de entrar a la palabra, en estos tiempos de Jeremías, ¿verdad? El Señor lo llamó a Jeremías como ese profeta, ¿verdad? Porque en ese tiempo el pueblo de Israel, ¿verdad? Estaba en desobediencia. Dios siempre venía y le decía de nuevo y le volvía a decir, ¿verdad? Que pues se alejaran de sus malos caminos, ¿verdad? Y él se molestaba, ¿verdad? El pueblo Así era es. desobediente totalmente, ¿verdad? Que aún en estos tiempos, ¿verdad? Asimila la vida que nosotros vivimos muchas veces. Entonces, el Señor por eso dice que nunca llega tarde. Él siempre nos alerta, Él Así es. siempre Amén. nos está avisando, Amén. ¿verdad? Cómo es que nosotros debemos de conducirnos, debemos de hacer las cosas para que nuestro camino sea enderezado, ¿verdad? Y en estos tiempos, el pueblo de Israel, ¿verdad? También le decía, ¿verdad? Tu hermana Judá le decía, se han volteado en contra de mí, o sea, se han casi puesto de acuerdo para hacer maldad, ¿verdad?
decía, se ponen bajo el árbol, decía, y fornican en contra de mí. O sea, que era una palabra tan dura que le decía, ¿verdad?, a Jeremías. Por eso Jeremías siempre estaba compungido, siempre estaba con dolor, porque él veía, ¿verdad? Jehová de los ejércitos venía con todo y le decía a él, qué necedad tiene, ¿verdad?, el pueblo. Y él sabía que si Jehová de los ejércitos quería, él podía consumirlos, ¿verdad? Entonces, por eso él que se dolía tremendamente, ¿verdad? Entonces, la manera en que el Señor le muestra a Jeremías, le quiere mostrar a Jeremías su, ¿verdad?, su misericordia más que todo, es que le dice Jeremías en el 18, ¿verdad? Vamos, te voy a mostrar algo, le dice, te voy a mostrar algo, ¿verdad? El alfarero, ¿verdad? Dice que vas a subir a la casa del alfarero, dice, ¿verdad? Porque le dice palabra de Jehová, ¿verdad? Que vino a Jeremías en Jeremías 18, verso 1, dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras, ¿verdad? Yo quiero leerte un poquito quién era el alfarero, qué es el alfarero, ¿verdad? Yo sé que más de uno de nosotros sabemos qué es un alfarero, porque en sus países de uno, ¿verdad? Ahí nosotros llegamos a ver, bueno, en donde yo vivía había una casita, ¿verdad? Donde hacía esas ollas, hacían esas tinajas, ¿verdad? De barro, que a mi mamá le gustaba cocer frijoles en ellas. Entonces yo me recuerdo que yo llegué a ir a ese lugar, ¿verdad? Donde había como una rueda que daba vueltas, ¿verdad? Dice que ¿quién es el alfarero? Dice una persona que fabrica vasijas, dice el diccionario bíblico, de barro, la artesanía conocida desde muy antiguo, dice que desde 4000 años antes de Cristo. Dice que el israelita sentado en un banco, ¿verdad? Y teniendo enfrente una rueda horizontal hecha de tal manera que pudiera girarla con los pies. O sea, con los pies se iba trabajando la rueda, ¿verdad? Y dice, ¿verdad?, que nosotros somos el barro que representa, ¿verdad?, que nosotros representamos, ¿verdad?, a nosotros mismos por medio del barro, y Dios Jesucristo es nuestro alfarero, ¿verdad? El torno nos representa el diario vivir de las vueltas y vueltas que vamos viviendo, ¿verdad?, que vamos dando totalmente. Dice que la analogía del alfarero y el barro es usado para expresar nuestra relación con Dios. Él es nuestro maestro, nuestro alfarero, ¿verdad? Como decíamos, y tú y yo, ¿verdad? Somos el barro, ¿verdad? Que esto es lo que nos habla de la soberanía de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Porque desde el principio dice que Dios formó al hombre, ¿verdad? Del polvo de la tierra, ¿verdad? O sea, yo me lo imagino que pues hizo barro, ¿verdad? Y Sí, así amén. fue como lo empezó a Así formar, es. ¿verdad? Así que esa es, ¿verdad? Nosotros somos, ¿verdad? Esa vasija que Él creó con sus propias manos. Cada uno de nosotros estamos formados individualmente por Así sus es. manos. Dice su palabra que nuestro embrión vieron sus ojos y con sus manos fuimos formados, ¿verdad? Amén. Así que ahí es donde nosotros vamos viendo, ¿verdad? Cómo nosotros verdaderamente, Él es nuestro alfarero, ¿verdad? Aleluya. Así que no sé si quieras comentar algo antes de entrar al tema, ¿verdad? Vamos a leer la palabra, Leemos la palabra del Señor. ¿ok? ¿Quieres leerla del 2 al 4? A ver, vamos a iniciar ahí. Amén. Leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Y dice así: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y el 4 dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Amén, amén, wow. Aleluya. Imagínense cómo Dios, ¿verdad? Aquí nos muestra en el 4 cómo la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, ¿verdad? O sea que si el alfarero, esa persona llamada el alfarero, ¿verdad? Él ve que esa vasija no va a servir, porque se supone que las vasijas están hechas pues para cocinar, ¿verdad? Para una tacita de barro donde haces un café, si no está bien hecha, se va a derramar el líquido, Sí, ¿verdad? Entonces, por se eso va a sí, deshacer.
si él no está viendo que no está bien formada, totalmente la va a desbaratar nuevamente, Sí. ¿verdad? Nuevamente, y de nuevo la va a volver a meter. O sea, fíjate, pero a mí Amén. algo que se me hace tan curioso de esto es que él no la desecha. Aleluya. O sea, ¿cómo? ¿Por qué no agarra otro pedazo de masa? Correcto. Yo digo, pues si definitivamente esa masa ya se echó a perder, ¿para qué volverla a usar? La tiramos y usamos una nueva, ¿verdad? Sí. Pues no. Aquí Dios nos dice, es que a mí tú me eres útil. Yo no voy a Aleluya. agarrar a otro a venirlo y a que se empiece de nuevo a formar. No, Sí. tú ya empecé el proceso contigo y ok, no estás en esta área trabajando bien, pues te voy a desbaratar. Vamos a volverte a formar. ¿Qué área es en este momento el Señor lo que te está viniendo a decir, te está viniendo a tratar a decirte? Es que Él es tu alfarero y Aleluya. Él es el Dios de las oportunidades, Así el es. Dios que nos va a llevar a un nuevo vivir, a un nuevo camino, una nueva vida. Nosotros no sabemos, ¿verdad? Nosotros no nos vemos porque nosotros pues crecimos, caminamos como conforme fue pasando los años, pero nuestro Padre Celestial, que Él es nuestro alfarero, el que Él nos formó, Él sí sabe, ¿verdad? El propósito y el plan de vida que tenemos, ¿verdad? En el caminar. Entonces, si nosotros no estamos siendo totalmente, no estamos cumpliendo ese propósito en ese tiempo, entonces el Señor nos vuelve, ok, como no está haciendo, vamos a volverte a procesar, mi amor. Así que véngase para acá y vamos a empezar el proceso, ¿verdad? Entonces ahí es donde el Señor, ¿verdad? Viene, como le dice aquí, se lo está diciendo, ¿verdad? Se lo está mostrando literalmente a Jeremías, pero se lo está diciendo en el espíritu para que vea lo que él puede hacer en el pueblo, ¿verdad? Por eso es que él se lo muestra en vida, ¿verdad? En vivo. Y le dice, la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió, hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerlo. Aleluya. Imagínate, ¿qué piensas de esto, mi hermana? Sí, gloria al Señor. Algo que me llama muchísimo la atención es que el alfarero no le estaba explicando a Jeremías. No. Él estaba parado viendo y el alfarero haciendo su trabajo. Muchas de las veces nosotros estamos en esa mesa y el alfarero está trabajando en nosotros y nosotros estamos, pero respóndeme, ¿por qué no me hablas? Él está en silencio trabajando, pero está trabajando en nosotros para hacernos mejor. Sí, así es. Toda quebradura, todo lo que nosotros, ¿verdad? Vamos a que el Señor está viendo en nosotros. Él sí se da cuenta. Nosotros a veces creemos, caminamos y más cuando ya estamos en el camino de Dios, pensamos que todo, ¿verdad? Vamos haciéndolo bien, pero el único que sabe verdaderamente si vamos haciendo lo correcto es nuestro Señor. Y si no estamos, si somos sus hijos, como le decía al principio, Él nos va a disciplinar, ¿verdad? Él nos va a dar corrección, vara, ¿verdad? Pero gloria a Dios, porque qué mejor que Él es el único que tiene misericordia, porque, ¿verdad? Ni aún el ser humano tendríamos un grado de misericordia como nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, ahí es donde el Señor viene y nos dice, bueno, mija, pues te estás quebrando, no está funcionando este proceso de esta manera, entonces vamos a regresarnos, te voy a volver a desbaratar. Vamos a volver a empezar, vamos a volver. Por eso es que es muy necesario siempre estar, ¿verdad? Nosotros alertas, que nosotros estemos caminando conforme a la palabra, que seamos siendo formados, porque el Espíritu Santo no miente. El Espíritu Santo dice que Él, ¿verdad? Nos está hablando en cada momento. Siempre Él es nuestra guía en nuestro caminar. Entonces nosotros debemos de tener en cuenta que si hemos sido elegidos por nuestro Señor, pues nosotros también vamos a ser formados por Él, ¿verdad? Y si nosotros no estamos caminando correctamente, y miren, aquí nadie es perfecto, todos, me incluyo primero yo, y enseguida los que seguimos, mis hermanos, porque aquí todos estamos en el proceso, todos estamos siendo procesados y nadie estamos, ¿verdad? Para venir a apuntar con el dedo ni andar criticando, porque cuando no es por un motivo, por otro, pero ya estamos, ¿verdad? En problemas con Dios. Entonces, ¿qué pasa?
que el Señor siempre va, en su misericordia va a estar viendo nuestros corazones. Él es el que escudriña nuestro corazón. Él es el que verdaderamente sabe lo que somos. Nosotros no podemos engañarlo, no lo podemos engañar. Nosotros nos engañamos a nosotros mismos si pensamos de esa manera. Pero el Señor no puede ser burlado. Él es el que nos ve en la intimidad, en el fondo de nuestra alma, de nuestro corazón. Él conoce nuestros anhelos, nuestros miedos, nuestros temores, ¿verdad? Todos los anhelos que tiene nuestro corazón, Él los conoce. Entonces, por eso es que cuando llegamos al Señor, cuando nosotros, ¿verdad? Creemos que Él no se da cuenta y que Él no está atento a lo que estamos haciendo, pues no, mis hermanos, estamos equivocados. Y es cuando Él viene y como les digo, cuando somos hijos, así nos va, corrección. Cuando no somos hijos, vas a ver que no le pasa nada, pero pues si no le pasa nada, sigue caminando igual. Bueno, pues ahí tengamos temor y temblor, porque ¿por qué el Señor que me ha desechado, Señor? Que, ayúdame, Padre, porque estoy viendo que no está pasando nada, hay un enfriamiento en mí, ¿verdad? Entonces, por eso es que el Señor viene a hacer, ¿verdad? Hacernos conciencia de que cuando estamos en la casa del alfarero y nos está pasando de todo, ustedes nada más díganle, Señor, ayúdame, ¿verdad? Ayúdame, heme aquí, ¿verdad? Me recordé que estaba en la mañana leyendo la palabra y estábamos hablando cuando, no me recuerdo si fue Pedro que le dijo, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. Y verdad, y pues uno hubiera pensado que Jesús iba a decir, no te reprendo y te vas. No, le dijo, y le he pedido a mi Señor que no te falte la fe. O sea, que le iba a ir como en feria, ¿me entienden? Entonces, nosotros, ¿quiénes somos? Miren quién fue Pedro, miren quién fueron los apóstoles, todo lo que vivieron. Nosotros, ¿qué esperamos, verdad? Entonces, en esta tarde el Señor nos viene a hablar con lazos de amor, nos viene a hablar con palabra de verdad, con ese ungüento, ¿verdad? Porque dice que Él hace la llaga y Él mismo la sana. Imagínense, aleluya. Nuestro Padre es tan hermoso, aleluya. Tanto que aquí le dice a Jeremías, sube a la casa del alfarero, allá te mostraré el gran amor que yo tengo por mi pueblo. O sea, Él se lo empezó a mostrar poco a poco para que Él lo fuera entendiendo, ¿verdad? Así que, pues vamos a continuar, ¿verdad? Leyendo la palabra, ¿verdad? En el 5 dice, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, imagínate, cómo el Señor le estaba hablando a Jeremías. Jeremías, como dices tú, solo estaba observando. Él estaba observando ahí. Dios estaba usando a ese alfarero, ¿verdad? Para que Jeremías entendiera el propósito de Dios. Recuerden que siempre nosotros vamos a hacer los puentes para llegar a esta otra persona. Siempre nosotros vamos a ser usados para alcanzar esa otra alma que el Señor ya le puso el ojo. A veces nosotros se nos hace imposible, pero el Señor es el que conoce los tiempos de esas personas. Nosotros a veces se nos hace largo y decimos, Señor, ¿por qué mi hijo no ha llegado? Señor, ¿por qué mi hija no entiende? Pero no es al tiempo nuestro. Un día son como 1000 años y 1000 años como un día para el Señor. Entonces, para nosotros se nos hace largo la espera, pero aquí el Señor en su gran misericordia dice que yo y mi casa seremos salvos. Entonces, nosotros debemos de confiar en el proceso que está pasando en nuestra familia, ¿verdad? Que están siendo formados, y el tiempo de Dios en ellos es perfecto, porque Dios es fiel, ¿verdad? Y dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, sus promesas son eternas. Y aquí es donde le dice, ¿verdad? A Jeremías, porque Jeremías estaba dolido de ver todo lo que el pueblo estaba ocasionando y que no entendían, ¿verdad? Y que Jehová le venía directo a decirle a él. Por eso es que él toma esa decisión de decirle, ve y sube allá a la casa del alfarero, porque yo te voy a mostrar algo, ¿verdad? Así que no sé en este momento qué está pasando contigo, qué está pasando en tu vida, qué estamos, ¿verdad? A veces atravesando, ¿verdad? Situaciones que pareciera que no se da cuenta nadie, que nadie te tome en cuenta o te sientes, ¿verdad? Desechado, pero no.
déjame te digo que ahí el Señor está trabajando. El Amén. plan de Dios es perfecto, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad? Vamos a ver aquí cómo le dice el Señor, le dice a Jeremías con esta palabra tan preciosa. Miren, le dice en el verso 6, dice, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, ¿verdad? Hablábamos al principio, cómo en sus manos, ¿verdad? Él nos va a desbaratar y nos va a volver a formar, ¿verdad? Así es, amén. O sea, no nos Amén. va a desechar. Nosotros somos su creación de él, nosotros somos sus hijos amados, Así los es. que él ha escogido, porque déjame te digo que nosotros no lo andábamos buscando, Ujú. nosotros no andábamos queriendo, ¿verdad? Hablar de Dios y todo, no, siempre queríamos andar haciendo lo malo, porque yo, ¿verdad? En mi persona digo yo, Señor, qué lejos estaba yo de ti, qué alejada de ti estaba, o sea, él en su gran misericordia puso sus ojos en mí, ¿verdad? Y ya me dijo, usted ya no pertenece a este lado, usted se me viene para acá, ¿verdad? Y yo créanme que en mi necedad no quería, porque yo decía, pues, ¿cómo voy a andar hablando de Dios y Dios y Dios? Y ya estos cristianos ya me tienen cansada, ¿cómo andan atrás de mí? Porque cuando ya estás en la mira de Dios, ya por todos lados te sale la gente que te está hablando de la Ya palabra. no te deja tranquilo. Exacto, así que no sé, antes de seguirla con el tema, me Sí, gustaría que amén. opinaras algo, pastora. Amén. Algo que a mí me llama mucho la atención y me gusta mucho, amados hermanos, es de que dice que la vasija se le echa a perder. Pero tú dijiste algo bien importante. No corrió a agarrar otro pedazo, sino que ese mismo Ese lo mismo. agarra y empieza a trabajar en ello. Hay mucha gente que cuando uno le falla a Dios, la gente te desecha. Exacto. Te desecha y te hace a un lado No y hay empieza a hablar de oportunidad. ti, no te da una oportunidad, Mm-mm. no hay misericordia. Pero Él no se dio por vencido. Cuando Dios pone los ojos en ti, Dios no se da por vencido. Así Porque es. dijimos, el que empezó la buena obra en nosotros la Sí, perfeccionará amén. hasta el día De su de venida. Cristo, de su Ujú. venida. Él no se da por vencido, Él sabía en qué le íbamos a fallar. Exacto. Pero dijo, yo tengo una mesa donde yo voy a estar trabajando contigo, Ujú. donde no importa cuántas veces tú te vas a quebrar, voy a hacer de ti una vasija mejor cada vez, en cada Así es. proceso, Amén. porque hay una perfección, va quitando las imperfecciones del barro. Al barro no puede haber imperfecciones en él, porque la vasija se va a quebrar y se va a Sí, quebrar, pero el alfarero está trabajando en el barro hasta que llega el punto donde ese barro es perfecto exacto. y hace una vasija hermosa. Ujú. Hace una vasija donde el alfarero ya tenía el diseño. Exacto. Hay un diseño en nosotros que Amén. Él dijo, este va a ser el diseño de Exacto. esta persona. Hay un diseño en tu vida que el alfarero está trabajando. Cada vez que te quebres, no importa, te va a volver a recoger. En pedazos te va a volver a recoger. ¿Te imaginas los pedazos de esa vasija que se le echó a perder? Y Él empezó a recoger a gente en pedazos, gente sufriendo, gente metidos en procesos. Y dicen, Dios ya me desechó, Dios ya no me escucha. No, el alfarero está trabajando. Así En es. medio de esos pedazos, el alfarero está trabajando en tu vida. Así No es. se va a dar por vencido. Sí, Amén. amén, amén. Aleluya. O sea que nuestro Señor es el diseñador. Él es el Así es, diseñador así que es. nos ha formado. Ujú. Él diseñó nuestros ojos, nuestros labios, Así nuestras es. manos, Así nuestros pies. Miren, ni siquiera la yema de nuestros dedos son iguales de Ujú. nadie, de Así ninguno. es. Somos Él únicos. es el diseñador Así perfecto. es. Nuestras córneas de los ojos. Ya ahora vas y donde vayas te dicen, yo el otro día fui a una oficina a sacar un documento y a ver, póngase ahí porque me tomaron fotos de las córneas. O sea, estamos ya llegando a los tiempos que se habían dicho en aquellos años, Sí. que antes nada más lo veíamos en las películas, pues ahora ya está Es haciéndose real. Sí. real. Amén. Así que, ¿pero por qué? Porque las córneas de ninguna son igual, todos No. son diferentes. O sea, nuestro diseñador es alguien increíblemente que inexplicable, o sea, No. no hay manera de cómo, ¿verdad?, poder relacionar con un humano a Sí. nuestro Dios. O sea, Dios es tan real, tan poderoso, tan grande, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? A veces en nuestra
pequeña naturaleza, ¿verdad? De nuestra mente es tan pequeña que no alcanzamos, ¿verdad? A ver esa grandeza que es nuestro Señor, ¿verdad? Así que en este momento, mira, si a veces estamos pasando por procesos, como decía la pastora, procesos que vamos, miren, para que cuando ya está lista y formada esa vasija, nos va a meter por el horno, nos va a meter al horno para que se cosa, ¿verdad? Esa vasija y pueda estar lista para que sirva, ¿verdad? Miren cómo esa vasija es procesada y la mete en ese horno especial en fuego para que se cocine esa vasija. Imagínate qué dolor o sea, si lo habláramos así como si ella hablara, la vasija iba a decir que no me pases por ahí porque me quemo. Imagínense el dolor de la pobre vasija, ¿verdad? Pues ese es el proceso nuestro, espiritualmente hablando, ese es el proceso que a veces pasa por el fuego porque vamos a ser probadas, vamos a ser, ¿verdad? En ese momento procesados para el siguiente paso que vamos a dar. Entonces el Señor nos tiene que probar, tiene que trabajar en nuestras vidas y el proceso a veces va a ser doloroso, muy doloroso. A veces también después de que está lista, ¿verdad? Nos tiene que estar viendo a ver si estamos bien, si quedamos bien, porque miren, hay unas tacitas con tanto valor que las ves a veces en Caesar Palace o vas hacia grandes tiendas que, oh my God, te cuesta una tacita $3,000. Dices tú, wow, ¿qué hace esta taza, verdad? Pero es que el diseñador, ¿verdad? Que hizo esa taza tiene tanto prestigio que eso es lo que cuesta, ¿verdad? Una persona, ¿verdad? Que tiene esa posición para poderla comprar. Imagínense, la tiene que pagar para tenerla, ¿verdad? En su servicio y en su casa. Entonces, imagínense nosotros que somos, ¿verdad? La creación de Dios. Imagínense qué gran valor somos para Él. Nosotros, aún en medio del proceso, Él nos va procesando y Él nos va poniendo en nuestras áreas donde nosotros nos vamos a servir, donde nosotros somos, ¿verdad? Esos utensilios de honra, ¿verdad? Entonces, el Señor, por eso es que en esta tarde, ¿verdad? Viene a hablarnos y nos viene a decir, tú eres mi vasija y tú eres de gran estima para mí y tú eres de un uso honroso y yo te voy a poner a ti en lugares especiales. Miren como esa tacita que llegó hasta ese lugar, ¿verdad? Cómo tuvo que ser procesada, mis hermanos. Así nosotros a veces, ¿verdad? Nosotros nos sentimos muchas veces descalificados, nosotros en nuestra naturaleza, ¿verdad? Aún pecaminosa, nuestros errores, nuestros pecados, nosotros nos descalificamos, ¿verdad? Y decimos, Señor, pero yo no estoy lista, Señor, yo no estoy aprobada por ti, Padre. ¿Cómo yo puedo hablarle a las personas? ¿Cómo puedo decirles, verdad? Pero el Señor te dice, yo te he escogido a ti. A mí me plació daros el reino. A mí me plació, ¿verdad? Escogerte desde el vientre de tu madre. Yo fui tu diseñador. Yo conozco, ¿verdad? ¿Cuánto pelo tienes? Él conoce a plenitud todo de nosotros, mis hermanos. Entonces, no es casualidad que tú estés pasando tus situaciones. Es porque es necesario que el Señor llegue a tu vida y este proceso que estás pasando es con un gran propósito, ¿verdad? Es un propósito eterno, es un propósito para sus planes que Él tiene ya diseñados, ¿verdad? Para muchas nuevas almas que van a llegar al Señor. Así que tú no te canses de creerle a Dios, no te canses, aún estés en medio de cualquier proceso, aún estés en medio del horno de fuego. Recuerda que no es para siempre, es solamente el paso que sigue, es el proceso, ¿verdad? Vamos a terminar de leer la escritura, ¿verdad? Dice, voy a leerla de nuevo el 6. Dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Oh, casa de Israel, como dándole a entender a Jeremías, ay, no, con esta necedad en ustedes, ¿verdad? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, mis hermanos. Oh, casa de Israel, ¿verdad? Dice, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir, ¿verdad? Porque le dice en el 8,
Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Ahí es cuando, ¿verdad? Jeremías, ¿verdad? Está siendo encomendado para que sea el mensajero al pueblo, que el Dios será misericordioso y que si ellos se arrepentían de ese mal camino que estaban tomando y se regresaran, ¿verdad? Al buen camino, él se arrepentiría, ¿verdad? Él se arrepentiría del mal que había pensado hacerle, dice, y esos, pero tenían que convertirse de su maldad. Entonces, en esta tarde, hermano amado, hermana amada, el Señor te viene diciendo que tu alfarero es nuestro Dios. Aleluya. Todopoderoso. Tú estás en sus manos. No temas, no desmayes, no importa el proceso que estás pasando. Ya el pasado quedó atrás, el ayer ya no existe, el hoy es un nuevo día, hoy es una nueva etapa. El Señor Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, estamos siendo formados. Él es nuestro juez, Él es nuestro amado, ¿verdad? Y en sus manos estaremos seguras. Solamente estemos confiados plenamente que estamos, ¿verdad?, en su cuidado. Él es nuestro alfarero, mis hermanos, y cuando estamos en la casa del alfarero, aquí nos dice, estamos bien, ¿verdad? Estamos siendo, ¿verdad? Él dice que Él va a cuidar de nosotros y se arrepentirá de la maldad que pensó hacernos, porque nosotros, ¿verdad? Con nuestras fuerzas, con nuestra sabiduría, solo iríamos al mal, ¿verdad? Así que el Señor en esta tarde, en su gran misericordia, nos viene trayendo esta palabra, ¿verdad? Así que te doy la palabra, mi hermana. Dios es bueno y siempre habla a tiempo. Amén. Siempre nos trae una palabra a tiempo. Hay muchos pensando, dice que cuando hablabas de algo muy importante, cuando el alfarero ya terminó con esa vasija, le dio el diseño que él preparó, entonces lo tiene que meter al fuego. Muchos de nosotros a veces estamos en un nivel donde decimos, gloria a Dios, ya Dios terminó de procesarme, ya estoy, pero no, el Señor dice, te voy a meter al fuego y voy a seguir trabajando en ti, porque si no te meto al fuego, te me vas a quebrar a la primera. Te mete al fuego porque es ahí donde vamos a aprender a resistir en el tiempo malo. La madurez. Sí, amén. Si usted está pasando en ese momento de donde están metidos en el fuego y dice usted, yo no aguanto, no se preocupe. Espere en el Señor, porque es ahí donde Él se va a glorificar. Y cuando usted salga de ese proceso, usted va a decir, gloria a Dios, porque estoy fortalecido. Amén, estoy fuerte. aleluya. Lo que decimos, la madurez espiritual, donde Así decimos, es. ya no cualquier vientecito nos va mueve. a tumbar. Ya no nos vamos a desanimar por cualquier cosa. Ese es lo que Dios quiere hacer con usted. Que Dios quiere traer una madurez espiritual a nuestras vidas para que no nos quebremos en los tiempos malos. Así es. Muchísimas gracias por esta palabra. Qué hermosa palabra que el Señor ha traído este día. Amén. Que el Señor siga obrando, que el Señor la siga usando, que oramos por ella, ¿verdad? Por nuestra hermana Saudi, que Dios la siga levantando en esta ciudad. Le invitamos, si usted tiene una petición de oración, si usted es esa persona que está pasando por la mesa del alfarero y dice, yo ya no aguanto, me quebré, estoy en 1000 pedazos, le invitamos que usted nos envíe un mensaje, ya que nos ponga ahí, o nos envíe un mensaje, por ahí está apareciendo el teléfono en la pantalla, envíanos un mensaje y dígame, necesitamos oración. Amén. Y nos vamos a comprometer con usted a ayudarle a orar por su necesidad, que Dios le respalde, que Dios le dé fuerza, que Dios le fortalezca en ese proceso. Recuerde, así es, no es para perdición, sino para nuestro bien. Sí, amén, para la salvación eterna que Dios nos tiene, ¿verdad? Para nuestras vidas. Así que bueno, pues fue un placer, un privilegio haber compartido la palabra con ustedes y recordemos que si nosotros fuimos escogidos por nuestro Señor, no estamos solos. Él nos lleva de la mano en cualquier proceso que vayamos caminando, en cualquier, ¿verdad?, momento que estemos en desesperación. Recordémonos que Él es el alfarero, ¿verdad? Como la alabanza dice, ¿verdad? Que Él es el que esa alabanza del alfarero a mí me encanta porque dice que Él, ¿verdad?, nos va a procesar, si no le gusta, la va a volver a desbaratar, ¿verdad? Así que nunca dudemos que Él está a nuestro lado en todo momento, en todo proceso, estemos pasando por debilidades, ¿verdad?, por desiertos, por problemas fuertes.
Él está ahí y Él nos va a fortalecer en cada Amén. momento. Así que Dios me los bendiga, mis hermanos amados. Fue un placer y un privilegio, ¿verdad?, estar aquí compartiendo su palabra. Amén. Gracias les damos en esta tarde. Amén. Amén.